¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, esperando que todos se encuentren bien. Hoy día vamos entonces a desarrollar un tema muy interesante, un tema muy importante, ¿no? De la filosofía. Como ustedes saben, es el curso de filosofía. Y nos toca, bueno, en esta sesión vamos a desarrollar eh, sobre todo a los primeros filósofos, ¿no? Los primeros pensadores que dieron origen justamente a la filosofía, ¿no es cierto? Chicos. Vamos a explicar entonces cómo surge la filosofía, qué es lo que se plantearon, qué tipo de preguntas se hicieron los primeros filósofos, ¿no? De la antigua Grecia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, si todos estamos listos, si no hay ningún inconveniente previo, entonces podemos iniciar, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿todos bien? ¿Todos atentos? Bien, entonces, a ver, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar nuestra clase de hoy. Bien, chicos, entonces ahora sí. Bien, ¿sí se puede visualizar mi pantalla? O de repente hay alguna dificultad con eso. Sí se puede ver, ¿no? Ya, muy bien. Bien, chicos, entonces, este primer periodo, bueno, en esta clase vamos a ver entonces uno de los primeros periodos, o mejor dicho, el primer periodo de la filosofía antigua, ¿ya? Vamos a explicar aquí cómo surge la filosofía, ¿ya? ¿Quiénes eran estos primeros filósofos? ¿Qué tipo de preguntas, qué tipo de interrogantes les interesaba a ellos, ¿no? ¿Qué cosas les llamó la atención de la realidad, del mundo? Y, digamos así, qué cosa querían resolver, qué tipo de respuesta dieron a todo eso. Y de esta manera explicamos cómo surgió la filosofía, ¿ya? Bien, chicos, entonces vamos a ver este gran periodo de la filosofía antigua llamado periodo cosmológico y además vamos a explicar por qué se le llama así, ¿no? ¿Ya? ¿A qué se debe ese nombre, ¿no es cierto? Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿ya? Este periodo, llamado periodo cosmológico, eh, se denomina de esta manera, ¿por qué? Porque el tema central, el tema que realmente les interesa a estos filósofos, es el tema de la naturaleza. ¿Ya? Los primeros filósofos, chicos, cuando empiezan a preguntarse el porqué de las cosas, lo que les interesa explicar justamente es la naturaleza, ¿no? ¿De dónde proviene todo lo que existe? ¿Cuál es el origen de todo lo existente? ¿Cómo así se ha formado este mundo, ¿no? Este mundo que nos rodea, ¿no? Donde vemos una diversidad de cosas, una diversidad de seres por todo lado. Si vemos a nuestro alrededor, encontramos la naturaleza, pues, ¿no? Plantas, animales, árboles, montañas, ríos, océanos, ¿no es cierto? Algo completamente inmenso que desde el primer momento ya nos impresiona, ¿no? ¿Ya? Nos preguntamos de dónde ha surgido todo esto. La naturaleza sigue siendo muy impresionante, chicos. Por ejemplo, hace poco nomás ha erupcionado un volcán submarino. Imagínense, ¿no? Al fondo del mar, un volcán que empieza a erupcionar. Y eso ha traído una serie de consecuencias, ¿no? Ha traído un movimiento de las aguas del mar eh, que ha, en algunos casos, digamos, ha invadido, ha inundado las costas de ciertos países, ¿no? Entonces la naturaleza es algo que constantemente está en completa actividad. El mundo es algo que se está moviendo, que está en actividad constante, ¿no? Y es algo que muchas veces sobrepasa al ser humano y el ser humano no puede controlarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto impresionó a los primeros filósofos, a estos primeros pensadores de la antigua Grecia, y les llevó a preguntarse de dónde proviene todo esto, ¿no? Y si ampliamos nuestra mirada más allá, vamos a ver más allá de nuestro planeta, vamos a ver el universo, observamos el cielo, vemos ahí la luna, el sol, las estrellas, etcétera, ¿no? Y todo esto también genera curiosidad, genera asombro, ¿no? Y motiva a explicarse el por qué, o sea, cómo surgió todo esto y por qué existe cada cosa, para qué, ¿no? Entonces,
Esto fue lo que impresionó a los primeros filósofos de la antigua Grecia, ¿no? Por eso es que el tema central de este periodo es el tema de la naturaleza. Lo que quieren explicar estos primeros filósofos es cómo surgieron todas las cosas, todo lo que existe. ¿Cuál es el principio que ha dado origen a todo lo existente? ¿Ya, chicos? Bueno, espero que, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a esto. ¿Mm? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, entonces por esta razón se le llama periodo cosmológico, porque el tema central es la naturaleza, es decir, el cosmos, la totalidad de lo existente, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos a explicar entonces ahora sí a los filósofos, ¿no? Primero vamos a ver algo de su contexto, en qué periodo de la antigua Grecia surgieron ellos, ¿no? ¿Qué es lo que hubo antes de ellos también? Porque ellos no aparecen de la nada, no es que caen del cielo estos filósofos, ¿no es cierto? Sino que son producto de una situación concreta, de una realidad histórica, ¿no? Entonces vamos a ver justamente eso. Pero bueno, antes, acá hay un mapa que nos va a orientar, ¿no? A ver, voy a explicar el mapa, ¿ya? Bueno, hay que ubicarnos previamente entre el siglo sexto y el siglo quinto antes de Cristo. Los filósofos que dan inicio, justamente estos personajes que dan inicio a la filosofía, estos primeros filósofos, van a surgir entre el siglo sexto y el siglo quinto antes de Cristo. ¿Ya? En esos dos periodos, o sea, del año 600 al año 500, ¿no? Antes de Cristo, más o menos, en todo ese tiempo, ¿no? Profesor, ¿y estas ciudades que están mencionadas acá, qué representan? Estas ciudades, chicos, bueno, este es el mapa de la antigua Grecia, del Mediterráneo, miren. No sé si se dan cuenta, pero eso de acá es lo que ahora es Italia, ¿no? Miren, este es Italia, ahí está. Este que está aquí a su costado es la antigua, bueno, es Grecia, hasta ahorita existe, pues, ¿no? Aquí está, esto es Grecia, todas las islas y todo lo que rodea, ¿no? Y toda esta parte donde están estas ciudades mencionadas también pertenecía a Grecia. Hoy en día es Turquía, ¿no? No sé si ustedes conocen esto, pero hoy en día todo esto es Turquía. La parte que está más a la derecha es Turquía, pero antes pertenecía a Grecia. Bueno, los griegos van a fundar diferentes ciudades por toda esta zona. Miren, en lo que es ahora Italia, fundaron varias ciudades. En lo que ahora es Turquía, fundaron también varias ciudades, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la ciudad de Mileto. De esta ciudad van a ser los tres primeros filósofos: Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Pertenecen a la ciudad de Mileto. Más al norte encontramos otra ciudad llamada Éfeso, a la cual pertenecía un filósofo muy polémico llamado Heráclito. Más arriba encontramos la ciudad de Abdera, por ejemplo, ¿no? A la cual pertenecía, por ejemplo, Demócrito, el que planteó la teoría de los átomos. Y obviamente acá está, por ejemplo, Atenas, ¿no? La ciudad principal, pero en esta época inicial todavía Atenas no era tan importante. Atenas va a cobrar gran importancia, digamos, a partir del siglo V para adelante, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos la ciudad de Elea, a la cual perteneció un filósofo también muy complejo llamado Parménides, ¿no? Y así, ¿ya? Quiere decir que los filósofos de la antigua Grecia, los primeros filósofos, provenían de diversas ciudades griegas: Mileto, Éfeso, Abdera, Elea, etcétera, ¿no? Provenían de estas ciudades de la antigua Grecia, ¿no? Y están ubicados entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo. Bueno, acá me preguntan si los turcos son descendientes de los griegos. En realidad no, los turcos son descendientes de árabes, ¿no? Población árabe que venía del oriente, invadieron la zona de Turquía, ¿no? Luego se mezclaron con los europeos, no sé, después de tantos siglos, ¿no? Ese es el origen de los turcos. Bueno, ahora que está de moda también hablar de los turcos por las novelas, ¿no? Una gran cantidad de novelas turcas, pero bueno.
Ahora sí, ya tenemos una idea de la ubicación geográfica de la cual provenían estos filósofos, ¿no? Ya, y entonces pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Miren, chicos, esto es importante. El tema principal que buscaron explicar, que buscaron comprender estos primeros filósofos es el tema del principio. Profesor, ¿qué es esto del principio? Efectivamente, miren, ellos se preguntaban lo siguiente, se preguntaban, ¿cuál es el principio que ha originado todo lo existente? Es decir, la naturaleza, montañas, ríos, bosques, animales, estrellas, planetas, el sol, etcétera. ¿De dónde proviene todo esto? ¿Cuál es el principio que ha originado todo esto, ¿no? La diversidad de todo lo existente. ¿De dónde proviene? ¿Cómo así surgió? ¿Mm? Eso es lo que quisieron explicar ellos. Buscaban el principio. Profesor, ¿y ese principio cómo se entiende? ¿A qué le llamaban principio ellos? Ellos imaginaban que el principio que ha originado todo lo que existe era una especie de sustancia física, una sustancia física material originaria, sería, digamos, lo primero que existió, y a partir de lo cual se fue generando todo lo demás. Entonces, el principio es aquella sustancia física que ha originado todo lo existente. Es decir, todos estos filósofos, de una u otra manera, tienen la creencia, tienen la idea de que el universo entero, la naturaleza en su conjunto, proviene de alguna sustancia física material originaria. ¿Ya? Entonces, ese principio, esta sustancia, ese elemento, vendría a ser también el fundamento de todas las cosas, pues, ¿no? Es el fundamento que explica todo lo demás, que explica, por ejemplo, a la naturaleza en su conjunto, ¿no? En griego, chicos, la naturaleza se denomina con este término, el término physis. De ahí viene la palabra física. Y el principio que habría originado a toda la naturaleza en su conjunto sería, en griego, sería argé. Quiere decir que estos filósofos buscaban el arjé de toda la naturaleza, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿Mm? ¿Hasta ahí todo va bien o tienen alguna dificultad? Ya, qué bueno entonces, ¿no? Bien, entonces a partir de esto podemos explicar algunos detalles adicionales, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos aquí, por ejemplo, este detalle, ¿no? Miren, para los griegos, para estos primeros filósofos, la naturaleza era algo dinámico, algo que se encontraba en constante movimiento y cambio. La naturaleza no era como algo estático, algo inmóvil, algo petrificado o muerto, ¿no? Es más, para algunos de estos primeros filósofos, la naturaleza, el mundo en su conjunto, era como un ser viviente. ¿Por qué? Porque siempre estaba en constante dinamismo y actividad. Entonces, una de las primeras características que ellos observan de la naturaleza, que les llama la atención y que quieren explicar también, es el proceso de cambios, el movimiento, el devenir, la multiplicidad de cosas que existen, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos en la naturaleza, ¿no? Vemos seres vivos y seres no vivos. Dentro de los seres vivos encontramos una gran diversidad. Animales de todo tipo, insectos de todo tipo, ¿no? Animales desde seres de carne y hueso hasta plantas, vegetales, etcétera, ¿no? No, la naturaleza misma, la materia misma, la naturaleza está en constante movimiento, ¿no? Los ríos, el mar, etcétera. Entonces, esto les llama poderosamente la atención a estos filósofos y van a buscar explicarlo a partir de un principio, de una sustancia física que las haya originado a todo esto, ¿no?
Ya, eso es lo que están, digamos así, el tema central entonces de este periodo. ¿Ya? Bueno, no sé si esta parte está clara o tienen ustedes alguna dificultad, alguna duda en relación a esto. ¿Mm? Bueno, entonces sigamos avanzando, ¿no? Sigamos avanzando con nuestra clase. Bien, chicos, entonces a ver. Bueno, justamente aquí ya ubicamos a los filósofos en su ciudad de origen, ¿ya? Por ejemplo, miren, los tres primeros filósofos de este primer periodo de la filosofía antigua, los tres primeros filósofos que dan origen a la filosofía, se ubican acá, pertenecen a la ciudad de Mileto. Acá está. Tenemos aquí a Tales de Mileto, Anaximandro, también de la ciudad de Mileto, y Anaxímenes. De todos ellos, el primero fue Tales. Se dice que Anaximandro fue discípulo de Tales y Anaxímenes fue discípulo de Anaximandro. Y como los tres son de la ciudad de Mileto, entonces se ha considerado que los tres forman una escuela, ¿no? La escuela de Mileto. ¿Ya? Bueno, acá si me preguntan si puedo dar un resumen. Sí, sí, claro, ahorita vamos a resumir todo eso, ¿no? Entonces, miren, los tres primeros filósofos pertenecen a la ciudad de Mileto. Formarían lo que se llama la escuela de Mileto. ¿Ya? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, a Heráclito, que pertenece a la ciudad de Éfeso, un filósofo muy polémico, ya lo vamos a ver ahí. Tenemos a otro filósofo muy importante llamado Demócrito, que pertenece a esta ciudad. ¿Y por qué es muy importante Demócrito? Porque fue el primero en proponer la teoría de los átomos, ¿no? También tenemos a Pitágoras, Anaxágoras, ¿no? Parménides, que se establece acá en la ciudad de Elea, y también Empédocles, ¿no? De esta ciudad de Agrigento. ¿Ya? Entonces, ya más o menos nos hemos ubicado geográficamente para poder ahora sí entrar a explicar sus ideas, ¿no? Bueno, como les dije, el primer filósofo que da origen a lo que se llama la filosofía es un pensador muy importante que no solamente tiene que ver con filosofía, sino que también tiene que ver con otras ciencias que incluso ustedes conocen. Por ejemplo, la geometría, ¿ya? Acá me preguntan si todos ellos se centran en el estudio del cosmos. Claro, ¿no? Justamente eso estamos explicando. De que a este periodo se le llama cosmológico porque a todos ellos les interesa explicar el origen de todas las cosas, o sea, el cosmos, la naturaleza. Ahora, dentro de eso también desarrollan otras disciplinas, como por ejemplo la matemática, la geometría, ¿no? Y ustedes conocen, por ejemplo, a Tales de Mileto, porque en geometría ustedes han estudiado seguramente el teorema de Tales. Han estudiado también el teorema de Pitágoras, ¿no? Eso quién no lo sabe, ¿cierto? Quiere decir que estos filósofos eran también grandes matemáticos. Y no solamente eso, sino que en el caso de Tales de Mileto también tenía conocimientos de astronomía, porque se sabe que logró predecir un eclipse que sucedió efectivamente, ¿no? En el siglo, a comienzos del siglo sexto, ¿no? Ya, chicos, entonces, estos personajes son personajes bastante curiosos y a la vez muy importantes dentro de este proceso. Entonces, por ejemplo, Tales de Mileto es el primero que trata de explicar las cosas a partir de un principio o fundamento. Y Tales va a plantear lo siguiente, va a decir que el principio que ha originado todo lo que existe, del cual proviene todo lo que existe, es una sustancia física, es justamente el agua. Todo proviene del agua. Quiere decir que el agua, a través de sucesivas transformaciones o cambios, ha venido dando origen a todas las cosas existentes. ¿No es cierto? Todo proviene del agua. ¿Y por qué consideraba que el agua era el fundamento de todo? ¿Mm? A ver, chicos,
A ver, ¿qué idea se les ocurre a ustedes? A ver, ¿por qué para Tales de Mileto el agua sería el principio, el origen de todas las cosas? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿Por qué sería así? A ver, ¿nadie? Miren, Tales de Mileto tenía los siguientes argumentos. Él decía que, para empezar, el agua es el elemento más abundante de toda la naturaleza. Lo que más abunda en todo el mundo es el agua. Y obviamente él decía eso porque al observar la naturaleza, el mundo que le rodeaba, lo que encontraba era agua, pues, ¿no? Cualquiera se hubiera dado cuenta que el océano, el mar, ¿no es cierto?, es más abundante que la superficie terrestre. Y es más, no solamente eso, sino que pensaba también que la tierra flotaba sobre el agua, que debajo de la tierra había agua. Quiere decir que el agua es el sostén de todo. Y además, se había percatado que el agua era la base de toda la vida. Los seres vivos sin agua no pueden existir. Por lo tanto, el agua tenía una importancia fundamental y para Tales de Mileto explicaba perfectamente, ¿no?, el origen de todas las cosas. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces acá tenemos algunas ideas. Por ejemplo, Tales pensaba, ¿no? Decía que todas las cosas poseen una naturaleza húmeda y en especial los seres vivos, porque los seres vivos tienen una mayor composición de agua y necesitan del agua para vivir, ¿no es cierto? Como acá me dicen en el chat, ¿no? Claro. Entonces, para Tales de Mileto, el agua cumplía un rol fundamental. Y si cumple un rol fundamental, quiere decir que es el principio, es el fundamento de todo lo que existe, ¿no? También hay que destacar lo siguiente, ¿no? Él tenía la visión, digamos así, ilozoísta de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Ilozoísta o ilozoísmo significa pensar de que todo lo natural, todo lo que existe, tiene vida. El mundo o la naturaleza es concebida como un ser viviente, algo dinámico, que se autorregula, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto digamos que es parte de la concepción de los primeros filósofos, en especial de Tales de Mileto, ¿no? Claro, él fue también el primero en medir las pirámides de Egipto a través de su sombra. Él calculó la altura de estas pirámides midiendo la sombra. Y es ahí donde elabora el famoso teorema que lleva su nombre, ¿no? El teorema de Tales. ¿No es cierto? Claro. Bueno, chicos, entonces, este es, digamos, el pensamiento de Tales, ¿no? Él planteaba que el fundamento, el principio que ha originado todo lo demás es el agua. Pero Tales tuvo un discípulo llamado Anaximandro, de la misma ciudad, como les dije, ¿no? Y Anaximandro va a pensar de otra manera. ¿Qué va a pensar Anaximandro? Miren, acá tenemos a Anaximandro. ¿Mm? A ver, ¿qué va a pensar Anaximandro? Anaximandro, a diferencia de Tales, va a decir que el verdadero principio de todas las cosas no es el agua, sino más bien es otra sustancia material, una sustancia originaria, cuya característica sería ser ilimitada e infinita. Y a esa sustancia infinita, ilimitada, le puso por nombre apeiron. De tal manera que para Anaximandro el principio que ha originado todo lo demás es el apeiron. Profesor, ¿y eso qué significa? Apeiron está en griego, significa lo ilimitado, lo indeterminado, ¿no? Lo infinito. Profesor, ¿y cómo se entiende? A ver, ¿cómo es eso de que hay una sustancia infinita, indeterminada, ilimitada, que ha originado todo? Porque no se entiende. A ver, ya, a ver, vamos a ver. Cuando él dice que la sustancia que ha originado todo lo demás era infinita, era indeterminada, se está más o menos diciendo con eso que al inicio la materia
estaba en una situación más o menos caótica. Imagínense la materia como una masa amorfa, una masa digamos, sin forma, ¿no? Sin forma, infinita, donde todo estaba entremezclado, ¿ya? Donde todo estaba entremezclado, entreverado, ¿no? Confundido una cosa con otra, los elementos estaban ahí entremezclados. Ya, ese era el estado inicial de la materia. Y a ese estado inicial, Anaximandro lo concibe así como apeiros. Poco a poco esta materia, donde todas las cosas estaban entreveradas, mezcladas, etc., se fue organizando. ¿No? Lo caliente, según lo que se sabe, ¿no? Anaximandro dice, lo caliente se fue separando de lo frío y de lo caliente se fueron separando, lo húmedo y lo seco también se fueron separando. Y así el mundo se fue organizando. ¿Ya? A partir entonces de esa sustancia infinita, ilimitada llamada apeiron. ¿No es cierto? Entonces, esa es la teoría fundamental que plantea Anaximandro. De tal manera que así se fue formando la tierra, se fueron formando las aguas, se fue formando el aire, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego Anaximandro, miren, acá hay algo que nos sorprende hasta ahora, ¿no? Anaximandro es el primero en explicar o en formular la teoría de la evolución. Él sostiene que la vida se originó en el mar, surgió en las aguas por calentamiento del sol. Los primeros seres vivos, según Anaximandro, serían algo así como peces. Luego, a partir de los peces, surgió la vida en la tierra, dice Anaximandro. Los peces dieron origen a la vida en la tierra y a partir de esta vida que surgió en la tierra, posteriormente surgió el ser humano. Entonces, ya fíjense, para el siglo V antes de Cristo, hay una teoría más o menos parecida a la teoría evolutiva. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal adelanto de estos pensadores, no es cierto? ¿Qué les parece, chicos? No sé si hasta acá se entiende o no. ¿Mm? ¿Hasta aquí todo va bien? Ya, que bueno, a algunos les parece muy interesante y eso está bien, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos una serie de datos adicionales. Él concibió, por ejemplo, que la Tierra, por ejemplo, tiene forma cilíndrica. Claro, en esa época no se podía pensar mucho que la Tierra era algo así como una esfera, ¿no? Sino que tenía una forma cilíndrica. Y estaba suspendida en el centro del universo. Fíjense, él es el primero en sostener que la Tierra en el espacio vacío, en la inmensidad del espacio, está suspendida nada más. No, no cae ni para un lado ni para el otro. Está como flotando, ¿no? Suspendida. Y efectivamente así se encuentran los cuerpos en el universo, están flotando. ¿No? Pero claro, para él la Tierra era de forma cilíndrica. ¿Saben lo que es un cilindro, no? Un cilindro tiene una parte que es media curveada, redondeada, con una superficie plana, ¿no es cierto? Ya, efectivamente, para él la Tierra era así, ¿no? Y además fue el primero en elaborar una especie de mapamundi, es decir, un mapa de todo el planeta, un mapa de toda la Tierra. Según lo que se conocía en esa época, ¿no? Ellos conocían Europa, una parte del África y el Asia, rodeado todo por el océano, por el agua, ¿no? Ya, chicos, acá me preguntan hasta qué punto los filósofos creían que la Tierra es plana. Bueno, ellos creían eso al inicio, pero después los mismos filósofos se dieron cuenta de que la Tierra no era plana, sino que era redonda. Se dieron cuenta de eso por ver la sombra que se proyectaba del Sol, ¿no? Y una serie de detalles adicionales, ¿no? Que poco a poco ellos mismos se dieron cuenta que la superficie no era plana, sino más bien redonda, ¿no es cierto? Claro, entonces, bueno, pero sigamos avanzando, ¿no? Les dije que Anaximandro, a su vez, tuvo un discípulo llamado también Anaxímenes, de la ciudad de Mileto, de la misma ciudad. Ahí está.
¿no? Ahí está su fecha más o menos de existencia, ¿no? Desde el 585 hasta el 524 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Y Anaxímenes, miren, ¿ah? Este va a ser más inteligente, va a decir, el verdadero principio de las cosas no es el agua, tampoco es el apeiron, sino más bien tiene que ser una sustancia que sea fácil, algo que, digamos, podamos captar de manera más inmediata y que a partir de ella se puede explicar el origen de todo lo demás. Por ejemplo, y para Anaxímenes, esa sustancia era el aire. El principio, el fundamento, el arjé, lo que ha originado a todo lo demás es el aire. Todas las cosas provienen del aire. Profesor, pero esto no es algo algo bastante difícil de aceptar. ¿Cómo es posible que las cosas vengan del aire? ¿Mm? ¿Cómo explicaba esto Anaxímenes, chicos? A ver. Anaxímenes decía lo siguiente, miren, decía, el aire, si nosotros nos observamos con más detalle, el aire sufre ciertos procesos. El aire se puede condensar o puede pasar el otro proceso inverso, que es la rarefacción. El aire, por ejemplo, si se condensa, se forma algo así como una especie de, ¿no? Por un proceso de condensación, de un estado gaseoso pasa a un estado líquido. Y de un estado líquido puede pasar a un estado sólido. Por ejemplo, miren, las nubes, el viento. El viento hace que se formen nubes. Las nubes, a su vez, pasan a un estado líquido. Y ese estado líquido, a su vez, se puede seguir condensando más hasta pasar a un estado sólido. Por ejemplo, miren, lo que sale de un volcán, ¿qué cosa es? La lava volcánica, ¿no? Sí saben eso, ¿no? La lava volcánica es algo así como una masa líquida de color así rojo, ¿no? De un color así del fuego, ¿no es cierto? Una masa líquida al rojo vivo y sale del volcán, pues, ¿no? Y va inundando toda la superficie que encuentra a su alrededor, ¿no es cierto? Esa masa líquida, claro, está en un estado líquido, pero cuando se va enfriando, se va convirtiendo en ¿qué? En roca. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que la condensación es un proceso que permite que lo gaseoso pase a un estado líquido y luego a un estado sólido. Por ejemplo, cuando sale el vapor de tu tetera o de una olla con agua hirviendo, ahí sale el vapor, ese vapor está en un estado gaseoso. Cuando llega a o choca con una superficie, ese vapor se condensa y se convierte en gotitas de agua, ¿no? O sea, pasa a un estado líquido. Y de ese estado líquido, si la condensación sigue, se convierte en estado sólido. Entonces el aire, por condensación, da origen a lo líquido y a lo sólido. Y la rarefacción sería el proceso inverso, cuando de un estado sólido pasa a un estado gaseoso. ¿Ya? Por ejemplo, el fuego, las nubes, etcétera, serían aire en rarefacción. ¿Bien, chicos? Bien, no sé si esta explicación está clara. ¿Tienen alguna duda, alguna dificultad? ¿Mm? Ya, muy bien. Entonces, para Anaxímenes es el aire el verdadero principio de todas las cosas. A su vez, también Anaxímenes pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Y estaba flotando sobre el aire. Si la Tierra está suspendida en el universo, en el espacio, decía Anaxímenes, es porque el aire lo sostiene, ¿ya? Y además pensaba que los demás cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra. O sea, él también pensó que la Tierra era el centro del universo, más o menos. Que los demás cuerpos celestes están girando a su alrededor. Ya, esa fue la idea que había desarrollado Anaxímenes. ¿Ya, chicos? Bien, entonces,
Hasta acá espero que todo esté claro. Estamos viendo los tres primeros filósofos y sus grandes teorías acerca del universo, el mundo, la naturaleza. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir avanzando porque tenemos que seguir viendo a los demás. Por ejemplo, aquí encontramos al gran filósofo llamado Pitágoras. Ahí está Pitágoras. Bueno, chicos, Pitágoras es un filósofo muy particular porque en él se expresan algunas ideas novedosas. Primero que, lo primero que va a sorprender es que para Pitágoras, miren, el principio que ha dado origen a toda la naturaleza, el principio que constituye todo lo existente, ya no es una sustancia física como el agua, el aire o la tierra, qué sé yo, ¿no? Para Pitágoras, el principio o fundamento de todo es, más bien, el número, ¿ya? Es el número. Profesor, ¿y por qué? ¿Cómo se explica que el número sea el principio o el fundamento de todas las cosas? Bueno, Pitágoras lo explica de la siguiente forma, ¿no? Para los pitagóricos, hay que recordar que Pitágoras funda una escuela, la escuela pitagórica, que a su vez era una especie de, digamos así, comunidad religiosa, ¿no? Porque tenían ciertas creencias religiosas también. El hecho de que sean filósofos no impedía de que tengan ciertas creencias religiosas, ¿no? Pero lo cierto es que ellos explican la naturaleza, el mundo, la realidad, a partir de, digamos, argumentos racionales. Por ejemplo, para Pitágoras, el verdadero principio de todas las cosas es el número. ¿Y por qué? Porque Pitágoras pensaba que el universo, la naturaleza, tiene un orden, tiene una armonía. Si observamos con detenimiento, vamos a ver que en todas las cosas encontramos cierta proporción, cierta medida, cierta organización. El mundo no es un conjunto de objetos entreverados, entremezclados, al azar, caótico. Todo lo que hay en el mundo está organizado, está bajo un orden. Todo está bajo cierta medida y proporción. De tal manera que el mundo, el universo, es una realidad armoniosa. Por ejemplo, fíjense ustedes en el cuerpo humano nada más. Todas las partes de nuestro cuerpo están organizados de manera proporcional. Por ejemplo, hay una simetría. Tienes dos brazos ubicados más o menos en la misma posición, en la misma altura, ¿no? ¿No? Tienes dos ojos que están más o menos a la misma altura también. Nadie tiene un ojo en la frente y el otro ojo está a la altura de la boca, ¿no? Nadie está hecho así, ¿o sí? Nadie tiene en un brazo cinco dedos y en el otro brazo 20 dedos, ¿no? Todo tiene una proporción, hay una simetría. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los seres que existen en este mundo y el mundo en su totalidad es algo armonioso. Hay una armonía en todas las cosas. Y obviamente, si todas las cosas tienen proporción, armonía, orden, esto significa que el mundo, el universo, las cosas están reguladas por principios matemáticos, por cantidades numéricas. ¿Ya? Por eso es que para Pitágoras el verdadero principio de las cosas es el número. Claro, por ejemplo, miren, si ustedes se dan cuenta, el universo entonces para Pitágoras tendría un orden matemático. Por lo tanto, con la matemática se puede calcular ciertos aspectos de la realidad, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Por ejemplo, las cosas se organizan, digamos, en una relación de par o impar. Par significa grupo de dos, impar significa uno solo, ¿no? Por ejemplo, eh, en los seres vivos, en los animales, encontramos eh, en cada raza, ¿no? Encontramos pares de hembra y macho, por ejemplo. En cada especie, ¿no? Hembra, macho, hembra, macho.
Y así, los sonidos de la música, las estaciones de los meses, las estaciones del año, los meses, los días, todo estaba girando digamos, en un orden matemático, ¿no? En cierta cantidad, ¿no es cierto? Entonces, la matemática, el número, explicaba perfectamente este orden del universo. Por eso es que para Pitágoras el número es el fundamento de todas las cosas. Asimismo, Pitágoras es el que inventa la palabra filosofía. La filosofía como amante de la... Filósofo significa amante de la sabiduría, ¿no? Filosofía sería entonces el amor a la sabiduría. ¿Ya? Pitágoras entonces es el primer pensador que utiliza la palabra filosofía. Esto no significa que él sea el que haya inventado la filosofía o el padre de la filosofía, ¿no? El primer filósofo fue Tales, pero Tales no se llamaba filósofo, ¿se dan cuenta? Tales no utilizaba la palabra filosofía, el que la utilizó por primera vez fue Pitágoras, ¿no? ¿Ya, chicos? Bien, no sé si hasta acá esta parte está clara. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna dificultad? ¿Mm? ¿Alguna duda con todo esto? Bueno, estamos explicando justamente las teorías que proponían estos filósofos de la antigüedad. Vamos a seguir avanzando y vamos a llegar a un pensador muy importante llamado Heráclito de Éfeso, conocido también como Heráclito el Oscuro. Y les recomiendo que tengan ustedes a su alrededor siempre un cuaderno con un lapicero apuntando algunas ideas eh, que se van agregando, ¿no? Para que complementen todo lo que están aprendiendo acá. ¿Ya, chicos? Claro. A ver, acá me dice, si nos preguntan quién fue el primer filósofo, ya, como les dije, el primer filósofo es Tales de Mileto, pero Tales de Mileto no utiliza la palabra filosofía. La palabra filosofía en ese momento todavía se desconoce. Nadie la empleaba. El primero en emplear la palabra filosofía fue Pitágoras. Pero esto no significa que por emplear la palabra filosofía sea el primer filósofo. El primer filósofo considerado es Tales, ¿no? Que no haya utilizado la palabra filosofía ya eso es algo secundario. Lo cierto es que se dedicaba, hacía filosofía. ¿Ya, chicos? Bueno, entramos aquí entonces a un filósofo muy interesante llamado Heráclito, ¿no? ¿Cómo se llama el primer filósofo? Me vuelven a preguntar. Les estoy diciendo que el primer filósofo se llama Tales de Mileto. ¿Mm? Claro, entonces, a ver, chicos, lo que pasa es que creo que algunos se están distrayendo, ¿no? Pero bueno, ya, está bien. Bien, entonces estén atentos, chicos, para que puedan captar las ideas de, de este filósofo, sobre todo, ¿no? ¿Quién era Heráclito? ¿Y por qué le llamaban el oscuro? A ver, ¿por qué creen ustedes que a Heráclito le llamaban el oscuro? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿A nadie se le ocurre nada? ¿Por qué creen que a Heráclito se le llamaba el oscuro? ¿Mm? Ajá, porque era malo, dicen acá algunos, ¿no? Bueno, está bien que tengan algunas ideas, porque asustaba. Bueno, porque era moreno, también algunos piensan. Ya, bueno, vamos a aclarar eso, ¿no? A Heráclito se le llamaba el oscuro porque le gustaba expresar su pensamiento, sus ideas, mediante, digamos así, de una manera muy simbólica, muy metafórica, utilizando metáforas, utilizando una serie de expresiones simbólicas que no se entendía con facilidad. Te quedaba, digamos así, la idea de algo desconocido, algo que no se entiende. ¿Se dan cuenta? Por eso le llamaban el oscuro, porque su pensamiento no se podía entender con claridad. Su pensamiento no se expresaba de manera clara.
A Heráclito le gustaba expresarse de una manera oscura, o sea, misteriosa, utilizando frases metafóricas, ¿no? Frases que, digamos, iban contra el uso normal contra el uso normal de cierto de lenguaje, ¿no? En esa época. Profesor, entonces, ¿qué, qué cosa decía Heráclito? A ver, por ejemplo, miren, Heráclito decía, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Decía, la realidad es como un río y nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. A ver, ¿cómo interpretarían ustedes eso? ¿Mm? ¿Ah? ¿Cómo interpretarían ustedes justamente eso? ¿Mm? ¿Por qué nadie puede bañarse dos veces en el mismo río? Claro, porque cualquier persona podría decir, no, pero profesor, yo si quiero me baño dos, tres, cuatro, cinco veces en el mismo río, ¿no? Entro y salgo del río las veces que yo quiera. Me baño 500 veces en el mismo río. ¿Qué quiso decir Heráclito con eso? Ya? Lo que quiso decir es que la realidad está en constante cambio, en constante movimiento, de tal forma que, como todo cambia, ¿no? Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería la explicación? Imaginemos el río, ¿no? Ya. Una persona entra por primera vez al río, se baña, luego sale. Al querer entrar por segunda vez, ese río ya no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Porque son otras aguas las que están fluyendo. Ese río constantemente está cambiando de agua. Son nuevas aguas las que están circulando. Entonces ya no es el mismo río. Y además, uno mismo también está cambiando constantemente. Por más que tú no te percates, tu organismo está en constante cambio. Tus células constantemente se están renovando. No eres el mismo. Cada segundo que pasa, estás cambiando. Entonces, cuando quieres volver a entrar por segunda vez al río, tú también ya no eres el mismo. Has cambiado. Entonces, todo cambia. Con este ejemplo, con esta metáfora del río, Heráclito lo que quiere dar a entender es que todo cambia. El cambio es irreversible y es algo inevitable y es algo constante, ¿no es cierto? Y por eso Heráclito tenía otra frase para poder explicar esto, para poder referirse al cambio. ¿Y qué decía Heráclito? Decía, las cosas son y no son. A ver, ¿qué quería decir Heráclito con esto? Las cosas son y no son. ¿Cómo se explica? ¿Mm? ¿Cómo lo entenderían ustedes? A ver, chicos, nadie, alguna idea. Las cosas son y no son. ¿Cómo se explica eso? A ver, ¿qué quiere decir? Porque el hombre común y corriente, por eso es que no lo entendían, porque el hombre común y corriente decía, no, pero este compadre está loco, ¿no? ¿Cómo es posible que las cosas son y no son? ¿No? No se entiende, era algo que va contra la lógica, ¿no? Pero Heráclito decía, bueno, las cosas son y no son, decían, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Las cosas son de una forma, pero a la vez no son eso mismo, ¿no? Justamente, miren, un ejemplo de esto podría ser lo siguiente. El río Rímac, que ustedes, no sé si lo han visto o saben del río Rímac, de hecho que sí, ¿ya? El río Rímac, ¿ya? Es el mismo río de siempre, está ahí. Si tú vienes acá, ¿no? Acá al centro de Lima, lo vas a ver el río Rímac, ¿ya? Pero a la vez no es el mismo, es y no es. Es el mismo río de siempre, pero a la vez no es. ¿Por qué? Porque son otras aguas las que están circulando. Entonces no es el mismo río. Por ejemplo, tú eres y a la vez no eres. Eres la misma persona de siempre, pero a la vez
no eres el mismo, porque tu cuerpo, tu organismo está cambiando. Eres y a la vez no eres. ¿Te das cuenta? Las cosas son y no son, ¿no? El cuaderno que usas para apuntar tus clases es el mismo cuaderno de todos los días, pero a la vez no es el mismo. ¿Por qué? Porque ese cuaderno también está cambiando. Cada vez que tú lo usas, lo estás modificando, ¿no? Claro, ¿se dan cuenta? Entonces las cosas son y no son. Las cosas dejan de ser lo que son. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Las cosas cambian. Entonces son, pero a la vez dejan de ser lo que son. Entonces, eso con esto, Heráclito quiere dar a entender de que todo está cambiando. Todo se está renovando constantemente. No hay nada que permanezca estático, inmutable, ¿no? Esa es la principal característica de la teoría de Heráclito, ¿ah? El principal aspecto del pensamiento de Heráclito es que él resalta el movimiento, el cambio permanente de las cosas. Apunten eso, chicos, para que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Ya? A su vez, también él decía que, bueno, pero eso no es tan importante, pero para él, en esa época, decía que el fuego es el principio que ha originado todas las cosas. Él explicaba toda la naturaleza a partir del fuego, ¿ya? Para él el fuego era el elemento fundamental, el principio que ha originado todo lo demás, ¿no? Pero aquí lo que más nos interesa es el tema del movimiento, porque para Heráclito ese es el tema central, esa es la característica principal de todo lo que existe, estar en movimiento. Ahora, Heráclito se preguntaba, ¿y por qué las cosas cambian y se mueven? ¿Qué es lo que hace que la naturaleza, el mundo y todo lo que existe esté en constante cambio, transformación, movimiento? ¿A qué se debe? ¿Mm? ¿A qué se debe todo eso? A ver, chicos. Heráclito va a plantear una teoría muy importante que va a tener influencia en la filosofía posterior. Va a decir lo siguiente: las cosas cambian, se transforman, el movimiento es posible porque existe una lucha de contrarios. ¿Ya? En la naturaleza y en cada cosa existen elementos opuestos que están unidos, pero a su vez luchan por prevalecer uno sobre el otro. ¿Ya? Para Heráclito, el movimiento se explica a partir de una lucha de opuestos, una lucha de contrarios, que son elementos, bueno, él plantea, ¿no? Estos elementos opuestos, contrarios uno del otro, están en las mismas cosas y siempre están en una constante lucha, luchan por prevalecer uno sobre el otro. Por ejemplo, él distinguía lo húmedo y lo seco, son opuestos. A veces prevalece lo húmedo sobre lo seco, o a veces lo seco prevalece sobre lo húmedo. Por ejemplo, eh, el frío y el calor, lo caliente y lo frío. Se complementan, están unidos los dos, pero a la vez luchan por prevalecer uno sobre el otro, ¿no? Y así pasamos a veces de un estado frío a un estado de calor, o de un estado de calor pasamos a un estado frío. Por ejemplo, la vida y la muerte. La vida y la muerte, si bien es cierto, se complementan, ¿no? Pero a la vez están en lucha constante uno sobre el otro, ¿no? Si ahorita estamos vivos es porque la vida le está ganando la batalla a la muerte, le está ganando esa lucha a la muerte, ¿no? Ahora, cuando la muerte prevalece, esto significa que la muerte le ha ganado la batalla a la vida. Y así es. Y entonces todas las cosas llegan a ser algo, se transforman, se modifican, porque existe una lucha de contrarios que determina todo eso, ¿no? ¿Ya, chicos? Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto. ¿Mm?
Acá me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el aporte de la filosofía en la educación actual? Bueno, esto ya es salirse un poco del tema, chicos, ¿ah? Pero así, a grandes rasgos, podríamos decir que el principal papel de la filosofía en la educación es generar una conciencia crítica en las personas, ¿no? Generar un pensamiento crítico, generar un ciudadano, un ser humano que tenga capacidad de reflexionar, de pensar acerca de lo que pasa en su realidad, ¿no? Y saber cuestionar, ¿no? Mirar las cosas de manera crítica, ¿no es cierto? Y no aceptar ciegamente todo lo que a uno se le ofrece, ¿no? Ese es el principal papel de la filosofía, chicos. ¿Ya? Y eso es lo que no hay ahora en los colegios, ¿no? Los colegios han sacado filosofía, ¿no es cierto? Pero bueno, más que aprender doctrinas, más que aprender teorías, la filosofía principalmente busca eso, generar en las personas, eh, digamos así, el hábito, la costumbre de la reflexión, del pensamiento crítico. Esa es la idea, ¿no? Pero bueno, acá estamos aprendiendo ciertas teorías porque en base a esto también pensamos. Entonces, miren, Heráclito sostiene, resumiendo, ¿ya? Sostiene dos cosas importantes. Primero, toda la naturaleza, toda la realidad está en constante movimiento o cambio, y ese movimiento o cambio se explica por la lucha de contrarios. ¿Ya, chicos? Quédense entonces con esa idea, porque a partir de eso vamos a ver, vamos a explicar al siguiente filósofo, Parménides. Parménides de la ciudad de Elea. ¿Ya? Vamos a tratar de entender las ideas de este filósofo, aunque es un poquito abstracto, pero lo vamos a explicar. Bien, pero antes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna dificultad. ¿Mm? ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Ya, entonces sigamos, ¿no? Miren, Parménides, Parménides, eh, a diferencia de los demás filósofos, ya no está buscando un principio material que explique este mundo físico, este mundo cambiante. Parménides va a decir que existe, lo que va a plantear es Parménides, en el caso de Parménides, es una realidad distinta de la que vemos. Profesor, ¿cómo es eso que hay una realidad distinta de la que vemos? Ya, miren, les voy a explicar. Les explico. A ver. Parménides decía que no podemos creer en lo que nuestros sentidos nos muestran. Lo que nos muestra la vista, el tacto y todo lo demás es una ilusión, es una imagen falsa de la realidad. Los sentidos nos engañan. La vista te puede mostrar una diversidad de cosas, de objetos, ¿no? Que las cosas cambian, se mueven, etc. El tacto también te dice, te muestra ciertas características de las cosas, ¿no? La dureza, la solidez, etc. Pero todo esto que te muestran tus sentidos es una imagen aparente, es una imagen falsa de las cosas, ¿no? No podemos seguir o digamos, creer en lo que nos brindan, ¿no? Nuestros sentidos. Quiere decir entonces que este mundo que captamos con los sentidos es un mundo falso o aparente, ¿ya? La verdadera realidad, dice Parménides, solamente la captas mediante la razón, mediante el pensamiento, mediante el intelecto. Solamente la razón, el pensamiento, te muestra la verdadera realidad. ¿Y cuál es esta verdadera realidad según Parménides? La verdadera realidad es una realidad que es eterna y que no cambia. A esa realidad eterna que no cambia, le puso por nombre el ser, lo que es el ser. Esa es la verdadera realidad. Profesor, pero el mundo que yo veo, que yo toco, las cosas que me rodean, todo esto es un mundo aparente, es un mundo falso, diría Parménides, porque lo que tus sentidos te muestran son solamente apariencias, imágenes falsas. La realidad existe
pero es, digamos así, algo que no puedes verlo con los sentidos, solamente lo puedes pensar. Y esa realidad es eterna, es inmutable, ese es el ser. Por lo tanto, cuando tú dices que la realidad cambia, que existe movimiento, que hay cambio, transformación, todo eso es algo imposible. El movimiento simplemente es una apariencia que te muestran tus sentidos. Es una imagen falsa de las cosas. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, para Parménides, solo existe una sola realidad que es el ser, que es la verdadera realidad, y que solo se puede captar con el pensamiento. ¿Y qué características tiene el ser? Justamente aquí aparecen esas características. El ser es algo que existe de manera eterna, no ha sido originado por nadie, no ha sido creado por nadie, tampoco será destruido, es una realidad eterna, es perfecta, es inmutable o inmóvil, ¿no? Y siempre está presente, ¿no? De esta manera, chicos, Parménides, ¿a quién se está oponiendo? ¿A qué filósofo se está oponiendo? A ver, ustedes que están atentos. ¿Mm? Con estas ideas que sostiene Parménides, ¿a qué filósofo se está oponiendo? ¿O a qué filósofo está tratando de cuestionar? ¿Mm? Ajá, a Heráclito, claro, muy bien. Porque Parménides está diciendo que no existe el movimiento, el cambio no existe, es una apariencia, es una ilusión. Entonces Heráclito, que decía que toda la naturaleza cambia, se transforma, ya, esa es una teoría falsa, diría Parménides, ¿no? Son ideas falsas de este personaje, diría, ¿no? Claro, ¿ya? Entonces, esa sería, digamos, la postura de Parménides, chicos, en relación al pensamiento de Heráclito, ¿no? Muy bien. Parménides y Heráclito son los dos grandes pensadores de este periodo. Digamos que son los más resaltantes. Son, digamos así, los que marcan un antes y un después. ¿Por qué? Porque toda la filosofía, eh, digamos así, la filosofía de este periodo, del periodo cosmológico, eh, va a ser, digamos, renovada, va a ser cambiada cuando aparecen las teorías de Heráclito y Parménides. Y a su vez, esas teorías de Parménides y de Heráclito van a condicionar, van a influir de una u otra manera en los pensadores posteriores a ellos. Por eso es que para este periodo, Heráclito y Parménides son los más importantes. A ver, me dice si puedo explicar otra vez de la forma de otra forma el ser. Claro, es que Parménides dice lo siguiente, ¿no? Él parte de la siguiente premisa. Los sentidos, la vista, el tacto, te muestran solamente una apariencia. Quiere decir que el mundo que tú estás viendo ahorita, la realidad que tú estás percibiendo, es una realidad aparente, porque tus sentidos te engañan, te muestran cosas falsas, apariencias. Lo que estás viendo no es la verdadera realidad. Ahora, tus sentidos también te muestran que hay cambio, hay movimiento, que las cosas se modifican, se transforman. Pero como tus sentidos te engañan, entonces ese movimiento, ese cambio también es una apariencia. Entonces la verdadera realidad es todo lo contrario de esta realidad aparente, de esta falsa realidad que tú percibes con los sentidos. Si esa verdadera realidad es todo lo contrario, quiere decir que también tiene otras características. Por ejemplo, no puede ser cambiante, no puede ser algo, eh, digamos, que esté en cambio, en movimiento. Quiere decir que esa realidad, esa verdadera realidad que no la podemos ver, tiene que ser inmutable, tiene que ser eterna. Eterna significa que existe desde siempre y para siempre, sin ningún cambio, ¿no es cierto? Y a esa realidad le llama el ser.
¿Ya? De esta manera, Parménides, por lo tanto, se opone al pensamiento de Heráclito, ¿no? Bueno, chicos, entonces ahora sí hemos explicado a esos dos personajes de gran trascendencia en este periodo inicial de la filosofía, ¿no? Finalizando ya nuestra clase, vamos a entrar a explicar a tres personajes muy importantes de este periodo. Claro, la realidad perfecta para Parménides es el ser. ¿Por qué? Porque es inmutable, es la verdadera realidad, ¿no? El mundo físico que vemos, que es aparente, que es una simple ilusión, no podría ser perfecto, porque es una apariencia. Ya, pasamos entonces, bueno, acá hay un cuadrito didáctico de las diferencias entre Heráclito y Parménides. Y ese cuadrito ya se los dejo para ustedes. Cuando tengan este material ya lo van a revisar mejor, ¿no? Chicos, vamos a pasar ahora a explicar a los tres últimos filósofos de este periodo, conocidos también como pluralistas. Profesor, ¿y por qué se les llama pluralistas? ¿Qué significa eso? Miren, los tres últimos filósofos son los siguientes: Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. ¿Y por qué esos tres filósofos son pluralistas? Porque proponen varios elementos, varios principios, para poder explicar el origen de todas las cosas. A diferencia de los primeros filósofos ¿no? De los filósofos anteriores, que solamente utilizaban un principio, un elemento, para poder explicar el origen de todo, ¿no? En cambio, estos pensadores pluralistas recurren a varios elementos. Por ejemplo, miren, Empédocles decía que todas las cosas provienen de cuatro elementos. ¿Cuáles serían estos cuatro elementos? Agua, aire, el fuego y la tierra. Todas las cosas serían el producto de la combinación de cuatro elementos originarios. Quiere decir que los principios son cuatro. Ya no es solamente uno, sino cuatro. Agua, aire, fuego y tierra. De la combinación de estos cuatro elementos se han ido produciendo la diversidad de cosas existentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿y qué es lo que hace que estos elementos se unan y se combinen entre sí? Y que luego también se separen. ¿Por qué se unen y luego se separan? Según Empédocles, acá intervienen dos fuerzas cósmicas. Una sería el amor y otra sería el odio. Quiere decir que para Empédocles, el amor y el odio son fuerzas, fuerzas que existen en el universo y que intervienen sobre estos elementos. El amor hace que estos elementos se atraigan uno a otro, ¿no es cierto? Y se unan y se combinen todos, ¿no? En cambio, cuando prevalece el odio, hace que estos elementos se separen el uno del otro, ¿ya? Bueno, de esta manera entonces Empédocles explicaba el origen de cada una de las cosas, ¿no? Mediante la teoría de los cuatro elementos. ¿Ya, chicos? Bien, entonces estos filósofos son un poco más, digamos así, más, son teorías más fáciles de comprender, ¿no? Miren, acá tenemos a Anaxágoras. Anaxágoras va a postular una teoría un poquito más novedosa y va a decir que todas las cosas, todo lo existente, la naturaleza en su conjunto, proviene de infinitas semillas. Semillas, ¿no? Infinitas en cantidad, a partir de las cuales habrían surgido cada una de las cosas. Y a esas semillas le puso por nombre homeomerías. Partes semejantes, se traduce como partes iguales o partes semejantes. Quiere decir que estas semillas, digamos, eran así, semejantes unas con otras. ¿Ya? Y a partir de estas semillas que eran infinitas, fueron surgiendo cada una de las cosas que existen, ¿no? Sin embargo, Anaxágoras pensaba que en el universo no todo es físico, no todo es de naturaleza material o física. Tiene que haber una especie de inteligencia en el universo
que le dé un orden, una armonía a todas las cosas que existen. Porque si nosotros observamos, la naturaleza es una diversidad de objetos, una diversidad de seres, pero en armonía, ¿no? Hay un equilibrio, hay un orden. Cada ser ocupa su lugar dentro de la naturaleza. Hay un equilibrio, ¿no? Pero para que todo funcione así, decía Anaxágoras, tiene que haber una especie de inteligencia que haya originado todo esto y que haya ordenado el universo, que le dé un orden a todas las cosas, ¿no? Y a esa inteligencia, a esa conciencia que existía en el universo, le llamó también el nous. En griego esa palabra significa mente, una mente universal, ¿no es cierto? Ya, chicos. Bien, y finalizando ya nuestra clase de hoy, entramos a ver a uno de los filósofos más sorprendentes de la antigüedad, conocido con el nombre de Demócrito. ¿Ya? Demócrito, y su maestro, que tuvo como maestro a un señor llamado Leucipo. Y bueno, ¿qué planteaban estos personajes? Planteaban que el mundo, la naturaleza y cada cosa que existe, ¿no? Está formada por un conjunto de átomos. Átomos que son infinitos en número. Quiere decir que la naturaleza y todo lo que existe proviene de partículas infinitas, invisibles, conocidas como átomos. ¿Se dan cuenta la teoría que está proponiendo? Miren, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Y ya se está hablando aquí de átomos. Claro que no son los átomos con esas propiedades que ahora ya se conoce, pero por lo menos lo había pensado Demócrito, ¿no? Y bueno, dijo pues que la naturaleza y cada una de las cosas que existe está conformada por átomos. Y estos átomos son partículas infinitas, invisibles y a la vez indestructibles, que conforman la totalidad de las cosas. A su vez, dice Demócrito, estos átomos se mueven en el vacío, se mueven y chocan unos con otros, formándose así infinitos mundos, ¿no? Para que los átomos puedan moverse, dice Demócrito, tiene que existir el vacío. Sin el vacío, sin el espacio vacío, no puede haber movimiento. Es como tú, ¿no? Para que tú te puedas mover en tu habitación, tienes que tener un espacio vacío a tu alrededor, ¿no es cierto? Porque si todo estaría lleno, ¿cómo te moverías? Necesitas un espacio vacío para poder moverte, ¿no? Ya, lo mismo pasa con los átomos. Los átomos necesitan un espacio vacío que les permita mover, circular. Y así los átomos se unen o se separan. De forma que todas las cosas, sin excepción, están constituidas por átomos. Inclusive, decía Demócrito, el alma humana, si queremos hablar de alma en el ser humano, el alma del ser humano también es un conjunto de átomos. ¿Ya? Bueno, entonces, esa es, digamos, una de las grandes teorías que plantea Demócrito, ¿no? En la antigüedad. Bien, chicos, de esta forma hemos llegado al final de esta clase. Bueno, acá tenemos algunas frases célebres de Demócrito, ¿no? Por ejemplo, miren, dice, la vida es un tránsito, el mundo es una sala de espectáculos, el hombre entra en ella, mira y sale. Uh-huh. Y así tenemos varias frases, ¿no? Dice, todos los países de la tierra están abiertos al hombre sabio, porque patria del ánimo virtuoso es todo el universo, decía, ¿no? Y miren lo que dice al final, dice, la pobreza en una democracia es preferible al llamado bienestar de manos de los poderosos, en la misma medida en que la libertad lo es a la esclavitud. Bueno, esas eran algunas frases de Heráclito para que ustedes ya, perdón, de Demócrito, ¿no? Para que ustedes ya reflexionen a partir de eso. Bueno, chicos, ahora sí, pasamos entonces a ver nuestro, las preguntas, ¿no? Ya, hasta aquí todo bien entonces. ¿Tienen alguna dificultad, alguna duda?
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Están ahí? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Ya, muy bien. Entonces, ¿se puede visualizar la pantalla? La pantalla para ver las preguntas. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí se puede visualizar. Ya, muy bien. Entonces, empecemos con las preguntas. A ver, la primera pregunta, ¿cuál sería la respuesta? A ver. ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta a la primera pregunta? Dice, respecto al periodo cosmológico, indique la relación establecida incorrectamente. A ver, lo incorrecto. ¿Cuál sería lo incorrecto acá? Ajá, claro, muy bien, la B de barco, ¿no? Heráclito no propuso que el aire sea el principio de todas las cosas, ¿ah? Heráclito dijo que era el fuego, ¿no? A ver, la 2. Respecto al pensamiento de Heráclito, indique el valor de verdad o falsedad. Los contrarios producen el movimiento. El cambio es solo una apariencia sensorial. A ver, ¿los contrarios producen el movimiento? Según Heráclito, sí, verdadero, ¿no? Esto aquí es verdadero. ¿El cambio es solo una apariencia sensorial? No, esto lo decía Parménides, no Heráclito. Sería falso, ¿no? 3. No podemos bañarnos dos veces en un mismo río. Claro, eso era lo que decía Heráclito, pues, ¿no? Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Ya, 1 y 3 nada más. La B de barco, muy bien. A ver, la 3. La principal tarea de los filósofos presocráticos fue la de... ¿Cuál fue la principal tarea de los presocráticos? A estos filósofos que hemos visto se les llama presocráticos, o sea, son anteriores a Sócrates. ¿Cuál sería, chicos, la clave? La C de casa. Muy bien. Determinar el principio del cosmos. La 4. A ver, una pequeña lectura. Dice, el camino de la verdad de Parménides es corto y el número de verdades o supuestas verdades que en él hay no es muy alto. Lo que existe no es generado ni puede destruirse. Forma un todo continuo en el tiempo y en el espacio. No cambia y no se mueve. Claro, se refiere al ser de Parménides, ¿no? El ser que decía Parménides, que es la verdadera realidad, es eterna e inmutable. A esto se refiere, chicos. 4, la D de dado. Miren, acá tenemos un pequeño texto que habla de los primeros filósofos. Dice, la escuela jonia o milesia está representada por los nombres de Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Y está muy justificado llamarla escuela porque estos tres pensadores nacieron en la misma ciudad jonia de Mileto. Vivieron en la misma época y la tradición dice que tuvieron entre sí relaciones de maestro y discípulos. De dos maneras puede definirse el objeto de sus investigaciones. Buscaban algo permanente, estable, en medio del caos del cambio constante. Y creían que lo encontrarían preguntándose de qué está hecho el mundo. El mundo, tal como lo perciben nuestros sentidos, aparece inquieto e inestable, muestra cambios continuos y manifiestamente azarosos. El crecimiento natural puede producirse o puede ser frustrado por fuerzas exteriores ciegas. En cualquier caso, le sigue siempre la decadencia y no hay nada que dure para siempre. Además, vemos una infinita pluralidad de objetos que no guardan entre sí ninguna relación. La filosofía comenzó por la creencia de que detrás de este caos aparente existen una permanencia oculta y una unidad discernibles por la mente, sino por los sentidos. Ya. A ver, de acuerdo, acá la pregunta 5, ¿no? De acuerdo con el texto, el pensamiento filosófico en sus orígenes jonios asumió una verdad incuestionable, que el mundo es caótico e inestable. ¿Cuál sería la clave? A ver, chicos, para las 5, ¿qué respuesta me dan? En la B dice, mostró un completo desinterés por averiguar de qué está hecho el mundo, al contrario, ¿no? Investigó lo que es permanente detrás de los hechos cambiantes y azarosos. Claro, esa es la respuesta. Muy bien, vamos a ponerlo más bonito ya. Esta es la respuesta, ¿no? Ahí está. La C de casa. 5, alternativa C. 6. En el contexto de la filosofía milesia,
El mundo tal como le consta a los sentidos, a nuestros sentidos el mundo resulta ser cambiante, azaroso. Los objetos están desvinculados unos con otros. Entonces acá sería la D de dado. ¿Ya, chicos? 6, alternativa D. A ver la 7. A ver la 7, miren. Y esto ha sido pregunta del examen de San Marcos del año 2016. Dice, los pitagóricos suponían que los números constituían la esencia de todo lo existente. De acuerdo con esta idea, se puede inferir que para los pitagóricos, claro, si el número es la esencia de las cosas, esto significa entonces que el universo tiene que ser ordenado, la naturaleza tiene que ser armoniosa, porque todo está regido por proporciones numéricas. Por lo tanto, tiene que ser la A de avión, chicos. Ahí está. Hay que hacerlo más bonito ahí, ya más recto. Ahí está. 8. Para alguien, ¿no? A fin de que los átomos puedan tener algún lugar por donde moverse. Ya, bueno, ¿quién propone la teoría de los átomos? Demócrito, ¿no? Claro, acá sería entonces la C de casa nomás. Claro, ya, ahí aparece el filósofo al inicio, ¿no? Demócrito. 8, la C de casa. Pasamos a la práctica número 2. A ver, chicos. La primera dice, según Galileo, el libro de la naturaleza ha sido escrito en lenguaje matemático. Con respecto a dicho enunciado, indique el enunciado correcto. Si decimos que la naturaleza tiene un lenguaje matemático, es como darle la razón a ¿quién? A Pitágoras. Por lo tanto, acá sería la C de casa. ¿Ya? A ver, la 2 dice, los milesios, como todos los hombres observadores anteriores a Parménides, ya se habían dado cuenta de que las cosas cambian. El mundo no es obviamente un cuadro estático, ¿no? Pero dista mucho de ser una verdad obvia que todas las cosas cambian. Y parece que los milesios, como los hombres corrientes anteriores a Heráclito, pensaron que dentro de este mundo cambiante había sitio para una serie de objetos estables y relativamente permanentes. El curso de las estrellas no cambia y la Tierra no se mueve de su lugar. No hay razón para negar a Heráclito la innovación de pasar de la visión natural de un mundo cambiante a la tesis más atrevida de que todas las cosas cambian. A ver, se infiere que, a diferencia de Heráclito, los milesios asumieron que en el mundo no existe cambio alguno, no. No todas las cosas cambian, ¿no? Para los milesios habían algunas cosas que no cambiaban. Sería la B de barco, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente, vamos a pasar al siguiente texto para responder la 3 y la 4. Dice, Demócrito estaba convencido por un lado de que no puede pensarse un nacer absoluto a partir de la nada, lo cual habría contradicho el principio de Leucipo, de la necesidad de todo acontecer. Por otro, tampoco le parecía sostenible negar por completo, como los eleatas, el movimiento y la multiplicidad. Así que se decidió, en contraposición a Parménides, a aceptar que existe un no ser, un espacio vacío. Según ello, el mundo consta para Leucipo y Demócrito de lo pleno, que llena el espacio, el ente y un vacío de no ser, es decir, el espacio. Es decir, Demócrito se está diciendo acá que postula dos cosas contrarias. Los átomos, que son realidades existentes, y el vacío, que es el no ser. O sea, el espacio donde no hay nada, ¿no? El vacío. En ese vacío tienen que estar los átomos para poder moverse. Entonces, 3. Se puede inferir que para Demócrito el mundo se caracteriza por ser, digamos así, entre todas estas, la que más cuadra es esta acá, eterno. ¿Por qué? Porque el espacio, que es el vacío, y los átomos existen desde siempre y para siempre.
no cambia, ¿ya? Ahí sería la C de casa. 4. Demócrito se opone al pensamiento de Parménides al afirmar que existe el no ser. El no ser es el vacío, el espacio donde no hay nada, ¿no? Por eso le llaman el no ser. Y bueno, las 5 y las 6, chicos, es para que ustedes ya con sus propias palabras rellenen ahí, ¿no? ¿Ya? Ahí tienen las líneas en blanco para que ustedes puedan rellenar ahí su respuesta luego de leer las preguntas. Bueno, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Espero nos vamos a ver en la siguiente semana, ¿no? Para el siguiente tema, ¿no? Muy bien. Gracias, chicos. Ha sido un gusto. Gracias por su participación. Gracias por su atención también. Y nos estamos viendo entonces la próxima oportunidad, ¿no? La siguiente sesión. Gracias a todos. Nos vemos. Listo, Cuídense. maestro. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos.